Buenas tardes, les voy a pedir que cierren su cámara de video, porque si están sus cámaras encendidas no se van a ver, no se va a ver mi pantalla. Yosmera, por favor, necesito que tu... Ándale, ya están. Ok. Muy bien. Bueno, entonces... Ok, les doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Mi nombre es Teresita de Jesús Oñate y soy su facilitadora. Vamos a tener nuestra primera sesión. Me disculpo por esta herramienta diferente, pero no he podido realizar la reunión en YouTube porque ya no funciona el Hangout y la nueva herramienta que nos están dando no jala con mi ordenador. Entonces voy a empezar rápidamente porque solo tenemos 40 minutos para esta aplicación. Nos vamos directamente a compartir pantalla. Cualquier comentario, por favor, me avisa. ¿Sí? Entonces, nos vamos directamente a la presentación de PowerPoint de esta primera semana, del módulo 21 que empieza del 5 al 1 de septiembre. Uy, creo que son ustedes la generación 12, disculpen. Ahí está. Bueno, orden de la sesión. El objetivo de la sesión, primero vamos a empezar por eso muy brevemente, ubicaremos la semana en la propuesta del módulo, veremos rápidamente el temario, las actividades, la participación en foros y un problema que se está presentando que es el plagio académico, para terminar con la conclusión y un espacio para dudas. Bueno, el objetivo de la sesión, muy brevemente, es comprender lo que se espera que aprendamos y realicemos durante esta semana y su importancia en la vinculación dentro del módulo 21. Entonces vamos a ver qué tenemos en la primera semana 1 y 2, la primera unidad, donde vamos a empezar primero con las cuestiones conceptuales. La definición o el concepto de ciencia, tecnología, tecnociencia, lo que entendemos por sociedad del conocimiento, sociedad de riesgo. Y después vamos a ver este tema 7, que es la historicidad de la ciencia y la tecnología. Es como toda esta historia, el caminar de la ciencia y la tecnología en los últimos 2 siglos. Después veremos temas muy concretos que tienen que ver con la física, ¿no? Calor, electricidad, magnetismo, luz, sonido, un poco repasando de módulos anteriores, las transformaciones de la materia y la energía. Y luego veremos ya la aplicación de los avances tecnológicos, científicos, esta división tan interesante que se hace de la pequeña ciencia, la gran ciencia y la tecnociencia, que viene a ser un poco como la división de la ciencia en función de quién la promueve, de los intereses detrás de la actividad científica. Es muy interesante. Y por último, el tema de salud, alimentación, comunicación, entre otros. En la unidad 2, que es la semana 3 y 4, vamos a ver los impactos. Estamos ahorita viviendo, no sé ustedes, pero uno de los veranos más cálidos, más calientes de la historia. Y bueno, eso tiene que ver con un impacto negativo, no de la ciencia, pero sí de la tecnología. Entonces vamos a ver la cuestión de la biotecnología, el impacto de la biotecnología en la biodiversidad, el impacto social, económico, político y cultural, y no vamos a dejar de ver la sustentabilidad, la ética, el bienestar social, el equilibrio en la calidad de vida, y bueno, las afectaciones que estamos viviendo actualmente, que nos hacen pensar y repensar la ciencia y la tecnología, y por último, la democratización del conocimiento, participación social y responsabilidad ética y social. Ustedes, como proyecto final, van a hacer una propuesta de democratización del conocimiento. Bueno, aquí están la red de saberes, donde estamos, como les decía yo, viendo a grandes rasgos este impacto de la ciencia y la tecnología, no solo en el medio ambiente, también en la cuestión de la salud, en la cuestión social, política y económica. Entonces, para poder entender este impacto, primero vamos a desmenuzar lo que es la ciencia, la tecnología, vamos a ver todo este proceso histórico para terminar viendo los impactos, ventajas y desventajas. ¿De acuerdo?
Acuérdense que si hay alguna pregunta, tenemos al rato el espacio. Sociedad de la información y sociedad del conocimiento es uno de los temas más apasionantes, donde nosotros vamos a ver que ya nos autonombramos como sociedad de la información y del conocimiento, siendo que hay una tremenda brecha tecnológica. Uno de los derechos humanos ahora en estos tiempos modernos es el derecho a la conexión. Entonces, los que están desconectados, los que no tienen acceso a las redes, al Internet, a la tecnología moderna, están marginados, están fuera de toda esta sociedad de la información y desde luego del conocimiento. El conocimiento de poder, aunque tener información, vamos a ver que no es tener conocimiento, es diferente. Ciencia, tecnología y tecnociencia. Ciencia y tecnología es como aprendíamos primero, ¿no? Que era la ciencia, que era la tecnología, una como la cuestión más teórica, la otra más aplicada, pero ahora tenemos la tecnociencia como un ser mixto, ¿no? Donde la ciencia y la tecnología están intercambiando constantemente intereses, recursos, personal, ¿no? Para producir y avanzar, digamos, lo científico se avanza en función de lo tecnológico y viceversa. Vamos a revisar la primera revolución industrial. Yo les estoy proponiendo un video, les compartí en el foro de novedades, ojalá lo puedan ver, la primera revolución industrial. Después les compartiré en la próxima semana de la segunda y sobre la revolución tecnocientífica. Rápidamente, habían cambiado los porcentajes de evaluación, ya regresamos a los de antes, 30% de las actividades integradoras, 20% el foro de clase, 15% su participación individual, el proyecto integrador 30% y la reflexión de tus evidencias 5%. Acuérdense que el 15%, el que está en verde, se los van a ganar el 5% con la valoración de nuestra parte como facilitadores y el 10% de su interacción en plataforma. Si responden todos los foros, si revisan todas las herramientas, si resuelven todos los cuestionarios. Vamos directamente a las actividades. La actividad 1, las dos actividades son cuadros. Se llama organizador gráfico. Al ser un organizador gráfico, vamos a pedirles que la extensión máxima sea de una cuartilla. Es decir, textos breves, la información concisa, lo fundamental, sin rollos. En tiempos anteriores se usaba una herramienta de comunicación que era el telégrafo. El telegrama, usábamos telegramas para comunicarnos a grandes distancias y a gran velocidad, pero se cobraba por palabra. Y entonces teníamos que reducir las expresiones para comunicarnos al máximo. Así necesitamos que sean estos cuadros. Háganse de cuenta que les vamos a cobrar por palabra. Pues tienen que saber comunicar la idea principal sin tanto texto. Es un organizador gráfico, debe ocupar una sola cuartilla y esto va a hacer que ustedes no incurran en plagio. Más adelante vamos a ver ese tema, pero cuando ustedes ponen textos muy extensos, es mucho más fácil que caiga la tentación de copiar y pegar. En cambio, si tienen que poner solamente 10 palabras por cuadrito, ustedes se van a ver obligados a reducir y por eso se apropian del texto y no hay plagio. Entonces, tenemos en la primera actividad un cuadro que compara un descubrimiento con una innovación tecnológica. Entonces, pedimos el nombre del descubrimiento y la innovación, solamente el nombre, año y autor, exclusivamente el año y el nombre del autor. No pongan más que si el autor fulano de tal, nació en tal, no. Su nombre y el año en que hizo el descubrimiento o la innovación. Descripción muy brevemente y con tus palabras, qué fue lo que se descubrió, qué fue lo que se innovó. La aplicación también con tus palabras. Muchos me han hecho sobre la penicilina. Bueno, la aplicación es para combatir infecciones, ¿no? Por bacterias de tal y tal y tal tipo. Y fue fundamental, por ejemplo, en las grandes guerras, ¿no? Principales antecedentes o modificaciones. Bueno, cómo se empezó a funcionar, por ejemplo, la penicilina, que era básicamente inyectada, y ahora tenemos, pues, con otras modalidades. Tenemos una de las de nueva generación, ¿no? Antibióticos de nueva generación con penicilinas muy potentes y por esta cuestión de la
que se ha creado resistencia, se han ido desarrollando nuevas y nuevas generaciones de antibióticos. Bueno, esto muy resumido, explicado como si estuvieras platicando con un amigo, muy breve. La actividad, no olviden, al final hay que poner las fuentes de consulta. Y si aquí en los textos ponemos fechas, hay que poner la fuente de donde se sacó esa información, si no pierde validez. Al final de este cuadro se pide una breve redacción de una cuartilla. Bueno, pues esa es extensión de una cuartilla. Entonces, la actividad 1 debe tener como máximo 2 cuartillas, 2 hojas, y su fuente bibliográfica. Actividad 2. También es un cuadro, es un poquito más amplio, pero igual, fíjense bien, por ejemplo, hidroeléctrica es el agua. Tipo de principio, pues es físico. Riesgos, bueno, los riesgos de la hidroeléctrica, pues desde luego incendios, inundaciones, ¿no? Efectos en el medio ambiente, pues trastorna el medio ambiente en los ríos, en las zonas fluviales. Entonces, bueno, ahí puede haber desaparición o afectación en especies, también hay afectación en la actividad agrícola, productiva, ¿no? Entonces, bueno, así, breve, muy breve. Para cada uno, a manera, les decía yo, como si fuera un telegrama. Voy a verdaderamente calificar que la extensión sea máxima de una cuartilla. Y otra vez, incluir las fuentes de consulta. Vamos a ver, vamos a detener un poquito. Quiero ver si hay alguna pregunta y seguimos, seguimos avanzando. Ok, Eva levantó la mano. Si nos puedes decir, ¿cuál sería tu pregunta? Uy, no la veo. A ver. Bueno, vamos a poner las preguntas hasta el final, porque no puedo suspender esto. Estoy aprendiendo también el Zoom y me cuesta un poco, entonces les pido que me tengan paciencia. Vamos a ver las extensiones y segundas entregas. Extensión, cuando te atrasas, ¿sí? Tienes que solicitar y justificar la extensión. Es decir, explicar por qué estás pidiendo una extensión para la entrega. Y como máximo son 72 horas posteriores al límite de, espérenme, son como máximo 75 horas posteriores al, 72 horas posteriores al límite de entrega. Es decir, son 3 días después como máximo del límite de entrega. Si se entregaban el domingo, pues bueno, hasta el miércoles es como máximo para pedir extensión. Pero acuérdense que la última semana, la cuarta semana, no hay extensión, ¿vale? Después, la extensión la puedes solicitar tu tutor o tu SAC. Tú puedes hablar con tu tutor, hablar con tu SAC y él me lo solicita. Pero directamente me lo solicitas y no hay problema si está justificado, ¿vale? Obviamente por causas válidas, ¿no? Se me olvidó, no tuve tiempo, me dio flojera, pues no. Tienen que ser causas verdaderamente válidas. A ver, mi duda, Eva, es en el apartado de la segunda actividad nos pide también escribir el tipo de recurso. Tipo y recurso. A ver, ahorita vamos a ver esto. Regresamos. Espérenme, déjenme quitar el borrador. A ver, vamos a ver. Rápidamente regresamos a la pregunta de... Dice, recurso. Es agua. El recurso, ya tú vas a decir, es natural y renovable. Ese es el tipo de recurso. Es un tipo de recurso natural y renovable y es el agua. ¿Sale? ¿De acuerdo, Eva? El tipo de recurso es renovable y agua. Ok. Entonces, seguimos. Vimos ya los porcentajes. Estamos en... Me tarda un poquito esto. Mírenme. Ahí está. La cuartilla, aquí está. Entonces, las extensiones, quedó claro, hay que solicitarlo como máximo 3 días después y lo puedes solicitar tu tutor o tu SAC, pero hay que justificar. Después, el segundo envío. Muchas veces ustedes obtienen una mala calificación y piden un segundo envío. Se nos explicó que solamente pueden pedir su segundo envío cuando es reprobatoria o si hubo plagio total o parcial, ¿sí?
Entonces, pero fíjese bien, si reincides en plagio, ya no te vamos a dar oportunidad de un segundo envío en las demás entregas. ¿Se entiende? Esto es súper importante. Por favor, necesito que lo tengan muy claro. ¿Sale? Perdemos la oportunidad del segundo envío si reincides en plagio. Ahorita vamos a explicar qué es esto del plagio. Entonces, tú tienes que cuidar de no cometer plagio y si se te señaló, pregunta, averigua cómo estuvo para que no vuelvas a cometerlo porque ya no va a haber una segunda oportunidad en las demás entregas. ¿De acuerdo? Y solamente los que reprobaron van a poder pedir un segundo envío. Bueno, vamos ahora rápidamente con los foros. El foro de clase, déjenme ver si no. Okay. El foro de clase. Tenemos foro Aprendiendo Ciencia, donde les estoy poniendo un reto por semana. El foro de clase, que tiene unas preguntas muy específicas sobre riesgos y ventajas de la sociedad de la información y conocimiento. Y el foro de debate, que está moderando el equipo 1, la tecnociencia en nuestro entorno. Entonces, ¿qué quiere decir esta fórmula 3x3 más F más C? 3 quiere decir 3 aportaciones. Tú tienes que tener, para tener el 100% en tu calificación del foro, por lo menos 3 aportaciones. El otro 3 son 3 días, por lo menos 3 días. No podemos permitir que sean 3 aportes en un solo día, porque entonces no hubo interacción. Acuérdense que necesitamos que ustedes se interactúen durante toda la semana. En el foro se aprende interactuando. Si tú en un día, pum, 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 sacas todo tu foro y no vuelves a entrar, no hubo suficiente interacción. Entonces, 3 aportaciones, 3 días. Y por lo menos en una aportación tienes que reportar la fuente de donde sacaste la información. Revisa el manual de citas APA, donde les enseño cómo reportar fuentes, que son videos, páginas web, periódicos, revistas, etc. Y por último, la C es de la conclusión. Si tú no tienes la conclusión en uno de tus 3 aportes, no concluyes, no puedes alcanzar el 100%. Entonces, primera aportación, las preguntas. Segunda aportación, comentarios. Tercera aportación, conclusión. Y en una de las 3, por lo menos, tiene que haber la fuente consultada. Después yo les voy a hacer la conclusión los lunes de cada semana y voy a publicarla en el foro de novedades. ¿Vale? Pero ustedes tienen que hacer su conclusión y les pido que pongan conclusión con mayúsculas para que sea evidente que es su conclusión. Porque después hacen un comentario y dicen, yo concluí, pero como nunca dijiste que era conclusión, no se considera conclusión. ¿De acuerdo? El foro Aprendiendo Ciencias es para dudas, por favor, no lo usen como foro social. Tenemos un foro social y tenemos un reto. Yo les estoy poniendo un reto en el foro Aprendiendo cada semana, ¿sí? Normalmente es revisar un video y comentar una frase. Es una sola frase donde tú expongas lo que te provocó ese video, lo que te hizo reflexionar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos el reto una vez por semana. Participen porque eso, si ustedes tienen todo el foro de clase, participaron en el foro Aprendiendo y participaron en el foro de debate, yo les pongo su puntaje de participación. Si no, no. ¿De acuerdo? Seguimos. Si hay dudas, me avisan. A ver, ahí está. El plagio académico. Empezamos con las imágenes. Si nosotros usamos textos, ideas, información, incluso imágenes, tenemos que poner la fuente. Si ustedes se fijan, yo aquí está la fuente, ¿sí? La estoy tachando, pero bueno, esta es la fuente de donde saqué esta imagen. Yo tengo que decir que esta imagen no es mía. Y si fuera mía, aquí voy a poner fuente, archivo personal, Teresita de Jesús Oñate. Porque si no, estoy incurriendo en plagio o favorezco que otros incurran en plagio. ¿Vale? Entonces, por favor, necesito la fuente de las imágenes que pongan. ¿Sí? Hay que usar textos, sí, se vale, ideas, información, fechas. Ustedes ahorita en la primera actividad están poniendo la fecha en la que se hizo el descubrimiento o la innovación tecnológica. Tenemos que ponerle la fuente. Ahorita vamos a ver cómo se pone eso.
Vamos a recordar. Pero entonces, si ustedes no ponen la fecha, la fuente, el dato queda sin respaldo y no es válido. Citando evitamos plagio, les estoy proponiendo este manual de citación formato APA de la Universidad del Externado de Colombia, que lo pueden consultar en el foro de novedades. Ahí lo dejé, incluso lo dejé como PDF. Aquí está la dirección electrónica de ese sitio. ¿Vale? Bueno, vamos a concluir que información no es conocimiento. Quiero compartirles un ejemplo de plagio. Espero que se vea lo mejor que se pueda. Miren, es un cuadro de alguna persona, de algún compañero de ustedes. Aquí en esta parte estoy pegando la ventana de Google, donde se ve la información. Fíjense, aquí dice, su compañero o compañera, no sé quién es, dice, los riesgos se concentran en los accidentes catastróficos derivados del hundimiento de presas o embalses. Durante la fase de construcción, los accidentes que pueden ocurrir afectan fundamentalmente al personal trabajador. Los que pueden ocurrir durante la operación o explotación de la central son de tipo catastrófico, por rotura del muro de contención de la central o por pérdida del asentamiento del mismo. Este texto de aquí, este que está subrayado de amarillo, es el que puso su compañero. Y yo aquí puedo leer la fuente, es exactamente igual. Fíjense, los riesgos ocasionados por esta forma de energía se concentran en los accidentes catastróficos derivados del hundimiento de presas o embalses. Lo que su compañero hizo, simplemente quitó los riesgos, puso los riesgos y quitó ocasionados por esta forma de energía. Y puso los riesgos se concentran. Le quitó estas 4 palabritas y el texto es idéntico. Después, durante la fase de construcción, se lee en la fuente original, durante la fase de construcción, los accidentes que pueden ocurrir afectan fundamentalmente al personal trabajador. Es idéntico. Los que pueden ocurrir durante la operación, chalala, son exactamente idénticos, ¿sí? Por asentamiento del mismo. Ahí se quedó. Si se fijan, son 2, 4, 5 renglones idénticos a los que pone su compañero o compañera. Entonces, no se puede hacer esto. Aquí tenemos plagio completo. Es un texto que está copiando y pegando. Entonces, fíjense cómo lo puse. Riesgos. Los riesgos son hundimientos de presas o embalses, accidentes durante la construcción o operación, rotura del muro e inundación de poblaciones cercanas. Y pongo la fuente. Foro nuclear, es el autor, el año. Y estoy poniendo solamente estas 3 pequeñas frases que resumen todo esto. Entonces, yo puedo decir que me apropié de la información. Hundimientos de presas o embalses, accidentes durante la construcción u operación y rotura del muro e inundación de poblaciones cercanas. ¿Vieron? Entonces, todo esto está resumido, este tremendo texto está resumido en 3 frases. Y entonces nuestros cuadros son muy, muy ágiles para leer. En el caso de que tú quieras poner, fíjense aquí, estoy poniendo la frase, riesgos se concentran en los accidentes catastróficos, le pongo entre comillas porque es el texto original, estoy diciendo que no es mío, ese texto es ajeno, y enseguida le pongo la misma cita APA, igual que acá, fíjense, foro nuclear, 2009, pero ¿qué añado? La página, 2.21, la página exacta de donde saqué este pedacito de texto. Entonces, si es una cita textual, tiene que tener estos 3 elementos, la cita APA. El autor, el año y la página. Si no es textual, si estoy tomando información, pues pongo autor y año. Y hasta abajo, en mi reporte de fuentes, tengo que poner la ficha bibliográfica completa, no solo la URL, ¿vale? Tengo que tener toda la ficha bibliográfica completa. ¿De acuerdo? Entonces, regresamos. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Dice, entonces solo es una cuartilla en la primera y en la segunda actividad. ¿Vale? Después del cuadro, te piden una conclusión y te dicen que es una cuartilla. Le dedicas ese espacio. Y en esa cuartilla incluyes las referencias. Pero
puro cuadro, el mero cuadro tiene que ser estrictamente de una cuartilla. ¿De acuerdo, Eva? ¿Alguna otra duda? Vamos a ver en este módulo súper interesante cómo el tener información no es conocer, ¿no? Yo puedo tener mucha información, por ejemplo, los niños de ahora tienen acceso a mucha información, pero no la saben usar, no saben resolver problemas con ella, por eso no conocen, solo tienen información. Ok, Eva, todo claro, muy bien. ¿Qué otra pregunta hay por ahí? Nada más somos nosotras dos, Eva. Entonces, bueno, pues si no hay más, no sé si quedó muy claro lo del foro. Las 3 aportaciones son 3 aportaciones durante 3 días, ¿sí? Por lo menos en una debes incluir la fuente, ¿sí? Esto es no solo la URL, sino la ficha bibliográfica completa, ¿sí? Y por último, una de esas 3 tiene que ser la conclusión del foro. Y hay que decir, es la conclusión, ¿de acuerdo? Si tú haces todas tus aportaciones en un día, no puedes alcanzar el 100. Esto es para alcanzar el 100 en el foro, ¿de acuerdo? 3 más 3, 3 por 3, o sea, 3 aportaciones por 3 días, más la fuente, más la conclusión. ¿De acuerdo? Bueno, por último, les voy a invitar, sí, en tu caso, como eres moderadora, te tocaría hacer una conclusión breve en el foro de debate. Y además seguir insistiendo a tus compañeros que participen. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, Eva? Sobre lo que es el plagio, ¿hay dudas? Ok, perfecto. De cualquier manera, está en el foro de novedades, dejé el manual de citación APA. Denle una revisada. También dejé el link de un video sobre el plagio, muy interesante. ¿Vale? Entonces, chéquenme por favor el foro de novedades. También les invito, no dejen de participar en el foro Aprendiendo. Acuérdense que eso va para su 15%, de calificación. Bueno, el 5% que yo les asigno. Entonces, por favor, participen en todos los foros, respondan todos sus cuestionarios, revisen todos los recursos para que puedan tener su 5%. A veces ese 5% es la diferencia entre reprobar y aprobar. Les prometo que la próxima semana haremos la sesión por Hangout, no por Hangout, perdón, por YouTube. Esta semana no, apenas nos dieron el manual para usar la nueva herramienta y la verdad es que no intenté, pero no pude. No sé si es mi señal, que es bastante mala. Yo tienen su casa en Loreto, Baja California Sur. Tenemos muy pésimo internet. Entonces, parece que eso es lo que hace que no funcione la herramienta que nos dieron. Voy a probar otra que me sugirió otro docente y vamos a ver si ya la próxima semana ya podemos tener nuestra sesión en línea directamente en YouTube. ¿De acuerdo? La estamos haciendo en una herramienta diferente que hay que descargar y bueno, pues es más complicado. Y dudas, por favor, pregunten todas. Pueden comentar ahí en mi canal de YouTube, donde voy a subir este video, para que puedan preguntar cualquier cosa. Yo tengo la idea de que no hay duda que no merezca ser atendida. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Por último, les recuerdo que estamos en WhatsApp. Ese es mi teléfono. Mi WhatsApp, no están solos, no estás solo, estoy para apoyar. Tenemos un chat grupal, un grupo de chat en WhatsApp, donde nos podemos acompañar, mandar pistas, de repente pedir auxilio, etc. ¿Vale?
Por último, pues nada, me despido y agradezco nuevamente la oportunidad de acompañarlos y ser testigo de sus logros y avances. Muchísimas felicidades